Una pregunta y que me nace ahorita en el momento, ¿no? Una de las cosas que he observado mucho en las personas, y de hecho a mí me suele pasar en ocasiones, es, Ujú. es la sensación de, pues, de como de salirte un poquito de la realidad, de estar en la nada, ¿no? O sea, más allá de salirte de la realidad, como estar en la nada, en donde de repente es como estar como en los pensamientos, en las fantasías, y a eso no se le podría llamar emoción, porque en algún momento dado creo que todos la vivimos, ¿no? Esta sensación de, pues no estás ni mal ni bien, a lo mejor sí bien, pero esto da para estar volteando un poquito hacia la imaginación, ya decía Platón, ¿no? Ujú. Ver a través de los ojos hacia el alma, ¿no? Hacia adentro. Entonces, en ese aspecto, ¿qué consideras? ¿Crees que eso sí pudiera a lo mejor ser una emoción o simplemente es divagar, es un poquito estar en ese stand-by, ¿no? Que mencionan muchos. ¿Qué te imaginas? ¿Crees que eso sí pudiera ser algo? ¿Algo como una emoción? Bueno, mira, si partimos de la base de las emociones, o si partimos de lo que son las emociones básicas, no sería una emoción tal cual. Ni siquiera ahorita, dependiendo del contexto, ¿no? Obviamente, porque hay personas que tienen la capacidad de mantener su mente en blanco, por decirlo así, que científicamente hablando y neurológicamente hablando eso es imposible, ajá, porque el cerebro siempre tiene actividad, entonces tener la mente en blanco sería como no tener procesos cognitivos, ¿no? O tenerlos en cero, ¿sí? Ahora, si nos vamos al aspecto emocional, cuando hablamos de un equilibrio o de una estabilidad emocional, hablamos de que no tenemos presente en ese momento ni el enojo, ni la tristeza, ni el miedo, ni la repulsión, ni la sorpresa, e incluso tampoco la alegría, ¿sí? Una estabilidad emocional es esto, ¿no? Que estamos en un estado, vamos a ponerlo de alguna manera, pausado, ajá, digamos en latencia, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué querría decir esto? Que no necesitamos estar alegres todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo del podcast, podríamos estar manejando en un nivel a lo mejor muy, muy leve lo que es la emoción de la alegría, porque pues obviamente da gusto, ¿no? Estar compartiendo esto, estar platicando una vez más contigo, estar exponiendo pues nuestra experiencia, lo que sabemos al público, todo eso pues sí genera alegría, ajá, digamos, la emoción de la alegría ahorita está presente, pero conforme vamos platicando y nos vamos entrando en algún tema, pues la alegría a lo mejor se mantiene en una estabilidad en la que no se nos, no se nos nota precisamente una sonrisa, una carcajada o un gusto así tal cual, ¿no? Sino a lo mejor nos centramos en esta parte de estar a lo mejor exponiendo algún tema y no necesariamente nos lo generará. A lo mejor si en el tema estamos hablando, por ejemplo, sale algo de, no, pues la vez que pasó, que sucedió una explosión acá cerca, entonces a lo mejor en ese momento sube tantito la emoción del miedo, ¿no? Pero muy mínimo, porque solo lo estamos recordando, porque eso tienen las emociones, ¿sí? Pero cuando ahorita que te enfocas en esto de estar como en blanco, estar como en stand-by o algo así, no sería una emoción, tal vez sería un estado, ajá, un estado mental, no sé si anímico, porque pues se supone que el estado mental y el estado anímico e incluso las reacciones del cuerpo siempre van enlazadas. Entonces, de entrada a mí se me haría muy, muy complicado poder estar así como que en blanco, ¿no? Como dicen algunas personas. Sí, y que adicionalmente también es muy común que las personas, por ejemplo, que traen una preocupación, de repente suelen estar en eso, se van un poquito a la fantasía, porque efectivamente el presente no les está mostrando mucha equilibrio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces ellos prefieren estar un poquito eso, en el mundo de las ideas, pensando en otras cosas, ¿no? O tratando de entender el mundo de una manera diferente a como la están viviendo, porque están pasándola mal, ¿no? Y Sí. otra cuestión que por ahí me viene a la mente también, que a lo mejor proviene de una experiencia, ¿no? Por ahí que no sé si platicarlo, ¿no? Porque es de la comunidad de psicólogos, en donde en alguna ocasión pues, lo voy Mejor a no. platicar, pero no voy a decir quién. Ah, ¿verdad? Sí, No, viene, donde viene. Nada más me, no me- vayas a me- quedar como el mago enmascarado que exhibió a todos los magos con sus trucos, ¿eh? Y después se ah, te van encima. sí, ¿verdad? Se me van encima, porque creo que dejó de ser mago, ¿no? Por esa situación. Sí, pero mira, antes de que entremos a Ajá, esto y a lo que le ajá, piensas cómo entrar de lleno a este tema, ok. eh, algo sobre la fantasía y la imaginación. Es un recurso mental que utilizamos desde pequeños e incluso la fantasía es un mecanismo de defensa mental en la niñez, ¿no? El niño fantasea, imagina cosas cuando está con el juego, cuando está viendo la tele o está viendo algo, el niño está fantaseando. ¿Por qué? Porque es algo que posteriormente va a ir desarrollando nuestra creatividad. De ahí nace de la fantasía, del sueño, de la imaginación, nace ese potencial que tenemos como seres humanos que le llamamos creatividad, ¿no? Todo surge de ahí. Entonces, en la infancia es un mecanismo de defensa muy útil para los niños porque incluso eso hace que no se den cuenta tal cual de lo que es la realidad cuando es difícil de aceptar, ¿no? Cuando los padres tienen problemas o alguno de ellos tiene una situación personal muy fuerte, etcétera. Los niños andan en ese mundo, ¿no? Del juego, de que agarran dos muñequitos, pero ellos ya tienen en su mente todo el contexto, ¿no? Están en el universo, en la selva, en el bosque, no sé, ajá, todo eso. Entonces, ahorita que lo comentabas, es bien interesante porque cuando ya estamos grandes, cuando ya estamos en la etapa, todavía en la adolescencia, funciona todo esto de la imaginación, la fantasía. Cuando ya entramos a la etapa de la juventud, platicamos cómo manejamos las etapas, yo manejo la etapa de la juventud separado de la adolescencia. La juventud empieza alrededor de 19, 20 años y se extiende en los años 20, ¿no? De los 20 a los 29, por decirlo así.
todavía podríamos utilizarla un poco, pero ya no en el sentido del niño, ¿no? Que fantasea y se aleja de la realidad, sino para la cuestión creatividad, qué es lo que voy a hacer. Pero si lo asociamos a la preocupación, entonces estaríamos hablando de la emoción del miedo. ¿Por qué? Porque la preocupación es eso, un temor por lo que pueda suceder, que es la palabra preocupación, pre antes de, y ocuparme, ¿no? De algo, ¿no? Querer ocuparme de algo antes de tiempo. No se puede, a lo mejor podemos prever o planear para cuando llegue el momento, pero si hablamos de preocupación en automático, hablamos de la emoción básica del miedo. A lo mejor en un nivel muy, muy bajo, ¿no? Pero si va subiendo la preocupación, obviamente, la emoción del miedo quiere decir que se está expandiendo, que se está extendiendo en un grado en el que incluso podemos entrar hasta en un brote psicótico, ¿ah? Entendiendo que la psicosis, su principal característica es alejarnos de la realidad, ¿ah? Perder contacto con la realidad, que todos lo hacemos en su momento, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, tú me dices de alguna religión, de algún partido político, de fútbol, como decimos, los tres grandes temas que llevan al debate, y estamos en contraposición. Si yo te trato de convencer de algo que no te voy a convencer, puede que yo esté entrando hasta como una especie como de brote psicótico, porque me estoy saliendo de la realidad creyendo en mi fantasía, en mi mente, que te voy a convencer de algo que no. Ajá. Tú le vas a un equipo, yo le voy a otro, entonces mi equipo es el mejor y Omar, vente, vamos a este equipo, ¿no? Estoy fuera de la realidad porque no lo voy a lograr. Ajá. Y tú si entras en ese debate, no, mira, es que el mío es el mejor, porque esto y aquello, también puedes entrar en esa especie como de brote psicótico. Se le dice brote porque no va a ser una psicosis tal cual, ajá. Simplemente es un momento en el que los dos nos estamos saliendo de la realidad. Y lo hacemos también cuando a lo mejor estamos viendo una película, una serie, leyendo un libro, nos estamos alejando de la realidad, a menos que estemos leyendo algo de conocimiento científico, algo que tenga que ver con que necesito cómo afrontar una situación en mi familia, estoy leyendo un libro de eso, pues obviamente estoy en contacto con la realidad, pero si estoy leyendo algo que me aleja de lo que es el contexto de la realidad, estamos en esa situación, ajá, no es malo, ¿no? O por ejemplo, las personas que luego van hablando, ¿no? Y voy, ay, es que esto y aquello, y las personas lo ven así, no, pues, ¿qué le pasa? Está loco, ¿qué no? Pero no, lo hacemos todo el tiempo, pero mentalmente. Hay quienes lo expresan oralmente y pues ya como que hace la gran diferencia, pero no, en realidad es algo que hacemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, ahorita unos 10 minutos antes de las 12 yo ya estoy pensando en que me voy a conectar, etcétera, y todo esto, pues lo estoy pensando, pero si lo hablo, a lo mejor alguien más me ve, ¿qué le pasa a este, no? Esa es la situación, Omar. Ahora sí te cedo la palabra y Sí. entremos a esto que dices que a ver si no causa No, sí, controversia. es sobre el tema del asco, pero antes de eso que sí quería como retomar un poquito lo que dices de la fantasía, porque Ujú. también creo que en un momento dado en terapia a veces nos toca ver a los adultos salirse de la realidad, Sí, querer seguir a ese mundo de la fantasía y en muchas ocasiones hasta eso lo podemos llamar infantilismo o porque evaden responsabilidades de adulto, ¿no? O sí, dejan de ser funcionales queriendo seguir a un mundo en donde estaban muy cómodos, que efectivamente es la adolescencia o la infancia y muchas veces nos corresponde efectivamente confrontar eso que está pasando en ellos, pues para que asuman ese rol de adulto, esa responsabilidad, ¿no? Para que se enfrenten, como dice el humanismo, en el aquí y el ahora, ¿no? Porque así es. efectivamente se evade la realidad porque está siendo difícil. Entonces se entra en un estado de panicamiento en donde pues es mejor como que recurrir al mundo de las fantasías para evitar responsabilizarme de lo que se viene, ¿no? También algo que también quería afianzar, el tema de que el brote psicótico sí, a lo mejor no sería como tal esta descripción, ¿no? Porque sería como que nos vamos a un espacio como de fantasía, pudiera ser. Pero el brote Ujú. psicótico es real, ¿no? Y las personas que lo padecen y demás, muchas de ellas ya no salen y efectivamente de ese brote puede derivar pues una esquizofrenia, ¿no? O en su defecto también una psicosis, ¿no? Pero en este caso me parece que sí, sí, efectivamente, como tú lo dices, el leer, ¿no? El ver una película es como desconectarte un poco del mundo real Ujú. y meterte en otro lugar, en el mundo de las ideas, sería bonito decirlo, ¿no? No me gusta mucho ese término,